Hola mis hermanos y amigos, muchas bendiciones. Nuevamente estamos aquí en el canal de Prosperity y les damos la más cordial bienvenida. Como siempre les pedimos que nos regalen un like, que se suscriban al canal, más gente conozca, estén enterados de los nuevos temas y también que lo puedan compartir, ya que recordemos que este canal no está monetizando, no está lucrando con cada video. Lo que queremos realmente es que ustedes se lleven el conocimiento, la enseñanza y la puedan compartir con los demás. Recuerden que tenemos grupos en WhatsApp, tenemos la página, el canal de YouTube, tenemos nuestra página en Internet y tenemos Facebook para todos aquellos que este, tengan esta red social. Como siempre les pedimos que dejen sus comentarios, ya que son de mucha utilidad para futuros temas. El tema que vamos a dar el día de hoy se titula La adoración a los astros y el engaño actual. Y esta fue una pregunta de una suscriptora que vive en El Paso, Texas. Ella se llama Lizzie, le mandamos saludos desde aquí hasta El Paso, Texas. Y bueno, pues que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y empezamos. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Padre, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, te damos las gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos pueda guiar para que podamos llevar el pan espiritual a esas almas, Señor, que necesitan, que tienen hambre y que quieren conocer tu verdad. Te pedimos que perdones nuestras faltas y nos ayudes, Señor, a ser mejores cada día para llegar a la perfección que tú nos pides. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Lo primero que vamos a ver es que el ser humano fue creado para ser feliz y adorar al Dios creador. Pero la rebeldía y el pecado cambiaron ese plan. En lugar de creer al creador, muchos dirigieron su mirada a las cosas creadas, como el sol, la luna y las estrellas. De allí surgió la idolatría más antigua y persistente hasta nuestros días. La adoración a la naturaleza, el universo y los astros dio origen a la astrología, el zodiaco, las supersticiones modernas fomentadas por el falso sistema de adoración pagano que tenemos en la actualidad. Un sistema falso, un sistema apóstata que no está basado en la palabra de Dios, pero sí está basado en ritos, tradiciones, costumbres de los sumerios, de los mesopotámicos, y podemos seguir hasta nuestros días. Esta práctica no es inocente. Detrás se encuentra el enemigo de Dios, quien busca desviar la adoración hacia el Creador, hacia cualquier cosa creada por el Creador. Cuando nosotros empezamos a perder de vista la adoración hacia Dios, esta queda suplantada por una falsa adoración y caemos en lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 1, 21 al 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Recordemos, dice,
de imagen de hombre. Todos los seres humanos, a excepción de Cristo, somos creación. Cristo es nuestro creador. Eso lo dice Juan 1:1. Y nos dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Siguiendo la lectura de Romanos, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí lo que nos está diciendo es de que cuando el hombre empieza a imaginar, empieza a pedir a algo que hizo él con sus manos o que compró porque le dicen que es milagroso, él está creyendo en una imagen y Dios no lo podemos representar con ninguna imagen. Esto lo vamos a ver a continuación. Deuteronomio 4:15 nos dice, así que guardaos bien, ya que no visteis ninguna figura el día en que el Señor os habló en Horeb, de en medio del fuego. Nos podemos dar cuenta que dentro de los mandamientos de Dios, el segundo mandamiento nos habla explícitamente que Dios no quiere que hagamos imagen de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni abajo de las aguas, ni sobre las aguas. Entonces cuando nosotros nuestra mente empieza a divagar, entonces vamos a ser susceptibles a creer en cualquier cosa, menos en lo que Dios nos indica, y eso nos va a llevar a ser apóstatas o ignorantes o indoctos de la palabra de Dios. En Génesis nosotros podemos ver los primeros pasos o comienzos hacia la adoración de los astros. Y esto se encuentra después de la caída o rebeldía de Eva. Adán y su descendencia, ellos conocían perfectamente al Dios creador, pero Caín y su linaje empezaron a apartarse por haber sido rechazada la ofrenda por Dios de Caín. Recordemos que Abel presentó lo que Dios pidió, que era un cordero que representaba a Cristo, pero a Caín se le hizo fácil presentar frutos del campo, lo mejor de los frutos, no lo dudamos. Sin embargo, no es lo que Dios pidió. Nos dice en la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados, no hay perdón de pecados. ¿Por qué? Porque el símbolo es Cristo. Cristo tenía que ser sacrificado por cada uno de los seres humanos que habitamos este planeta en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, Caín empezó a introducir la idolatría y el culto a la naturaleza. En Génesis 4:5 podemos ver lo siguiente. Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Entonces Caín se enojó mucho y se entristeció. El Señor le preguntó, ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado, entonces la transgresión de la ley de Dios, la transgresión de mi ley, dice, te estará esperando para atacarte. Cuando nosotros pecamos, nos alejamos de Dios. Y entonces en nuestra mente empieza una lucha interna entre el dominio por obedecer a Dios o desobedecerlo. En este caso nos dice, el pecado te estará esperando para atacarte, te quiere dominar, pero tú
debes dominarlo a él. Nosotros, por nuestras fuerzas, jamás vamos a poder vencer el pecado. Jamás vamos a poder vencer al enemigo de las almas. Pero si nosotros recurrimos a Cristo, Él nos va a mandar la ayuda para salir librados de esa tentación, de esa iniquidad, de esa maquinación en nuestra mente. La idolatría, el culto a la naturaleza, son dos conceptos que, aunque suenan distintos, se entrelazan. La idolatría se refiere a la adoración de objetos o personas creadas que no son Dios. El culto a la naturaleza oculta la adoración y veneración de todos los elementos naturales o creación de Dios, como el sol, la luna, las estrellas, animales o plantas, que se les hacía también imagen de hombre. A la luna, a las estrellas, a los animales, y si quieren pueden checar el video de Gálatas. Ese les enseñará lo que aquí estamos diciendo. Ahora, se les hacía imagen de hombre, mujer o animal que después ellos rendían culto, como al dios Baal, la diosa Astarot y a todos los que se conocen en la actualidad, incluidos también los santos de la Iglesia Popular y todas aquellas criaturas o personas que están muertas y por rito, por tradición, por superstición o por mito, no por la Biblia, les hacen creer que están en el cielo. Es una forma de manipulación antigua y moderna. También les vamos a compartir, si ustedes gustan, vamos a dejar la liga para que descarguen el libro Babilonia, Misterio Religioso Antiguo y Moderno, o también en nuestra página en internet pueden poner ese título, Babilonia, Misterio Religioso Antiguo y Moderno, y les va a aparecer toda la serie para que ustedes la puedan también compartir. En Eclesiastés 1:9 nos dice lo siguiente: lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Y es correcto. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que fue en la antigüedad se hará en el presente, se hará en el futuro. ¿Qué es la diferencia? La forma en que Dios actúa. Cuando todavía las personas tienen la misericordia de Dios y la gracia está abierta, hay oportunidad de ser perdonados, aceptar a Cristo y merecer la vida eterna. No por obras, no porque tú seas bueno, sino porque Dios te quiere otorgar la vida eterna. Pero también te entrega un vestido blanco que te dice: no lo vayas a manchar. Y si lo manchas, abogado tienes a Jesucristo el justo. Pero no lo podemos estar manchando deliberadamente, ya que entonces solamente lo que quedará será una expectación de juicio del Dios vivo. Tras el diluvio, Noé y sus hijos sabían quién era Dios, pero pronto los descendientes de Cam comenzaron a rebelarse. Esta era la mala semilla. Y vaya que sí era mala semilla. Recordemos lo que hizo Cam con Noé. Dicen en los libros, literatura, que Cam violó a su padre. En la Biblia solamente dice que descubrió a su padre y vio la desnudez. También lo podemos ver más adelante, que los padres no deben ver la desnudez de sus hijos, ni los hijos la desnudez de sus padres. Y vamos iniciando con el famoso Nimrod, el bisnieto de Noé. Él nos dice que fue un poderoso cazador delante de Jehová.
Ya hemos visto que la palabra delante es en contra, o sea, estoy delante de Dios. Yo quiero que me rindan homenaje a mí, no a Dios. Esto se encuentra en Génesis 10, 8 al 10. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. O sea, no nada más construyó la torre de Babel, también construyó la ciudad de Erec, Akkad y Calne. Y fundó Babel, y allí se levantó la torre de Babel, un templo astronómico destinado a observar y a adorar a los astros. En Génesis 11:14 podemos ver el reto. Dios dijo, esparcid y multiplicaos por toda la tierra. Sin embargo, Nimrod dijo lo siguiente, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. Recordemos que el nombre es el carácter. Entonces ellos, el carácter que tenían era un carácter malo, satánico, en contra de Dios, y lo vamos a ver más adelante. Nos dice aquí que la torre era un sigurat babilónico, usado para consultar a los astros y controlar el destino humano. Los sigurat fueron un tipo de templo común para los sumerios, los babilonios y los asirios, que fueron las primeras culturas después del diluvio. Los sigurat no eran el lugar en que se realizaban actos públicos o ceremonias, sino que se les consideraba la misma morada de los dioses. Gracias al sigurat, la gente podía estar cerca de los dioses. Esa era la creencia popular. Cada ciudad tenía su propio dios o diosa, de la cual era patrón, gobernador. En Patesi o Lugal nos dice aquí que estos son los sacerdotes. Solo los sacerdotes tenían acceso al interior del sigurat para atender las necesidades no de la gente, sino de los dioses, lo cual hacía de ellos un elemento poderoso de la sociedad, como en la actualidad. Se sigue practicando lo mismo, solamente que la gente no sabe ni siquiera qué está haciendo, pero ellos ahí van. La escritora Elena G. de White nos dice lo siguiente. Dice, algunos de los descendientes de Noé pronto comenzaron a apostatar. Algunos no creían en la existencia de Dios, otros creían que Dios existía. Los enemigos de Dios se sentían diariamente reprobados por la conducta justa y la vida piadosa de los que lo amaban, obedecían y exaltaban. Los incrédulos se consultaron y decidieron separarse de los fieles. Viajaron hasta alejarse bastante de ellos y escogieron una gran planicie para habitar en ella. Construyeron una ciudad, concibieron la idea de edificar una enorme torre que llegara hasta las nubes para poder vivir juntos en la ciudad y en la torre y no ser dispersados jamás. Pensaban que estarían seguros en caso de otro diluvio, pues la torre que iban a construir se elevaría, según ellos, a una altura superior a la que habían alcanzado las aguas en ocasión del diluvio, y que serían como dioses y gobernarían a la gente, o sea, controlarían a la gente. Este fue el primer
orden mundial. En la actualidad se quiere establecer nuevamente el nuevo orden mundial y Dios lo va a permitir para que todos aquellos que crean en la mentira sigan creyendo en ella. Y todos aquellos que crean en la verdad, la palabra de Dios, se puedan proteger de todo lo que va a venir a esta tierra. También nos dice lo siguiente: pues la torre que iban a construir se elevaría y gobernarían a la gente. Se exaltaron a sí mismos frente a Dios, pero Él no permitiría que completaran su obra. La torre alcanzaba ya una gran altura cuando el Señor envió 2 ángeles para que los confundieran en su trabajo. Los ángeles confundieron sus lenguas. Después de esto no hubo armonía en su trabajo. Enojados los unos con los otros, sin saber a qué atribuir los malos entendidos y las extrañas palabras que oían, abandonaron la obra. Se separaron los unos de los otros, se esparcieron por toda la tierra. Hasta ese momento los hombres habían hablado un solo idioma. Un rayo del cielo, como una señal de la ira divina, destruyó la parte superior de la torre y la arrojó por tierra. Esto se encuentra en la historia de la redención. Bueno, yo les quiero agregar aquí lo siguiente. Estos hombres, antes de ser esparcidos, como ya no podían entenderse con el lenguaje, empezaron a entenderse a señas, y entre todos se quedaron con la idea de seguir construyendo templos para los dioses falsos, que son todos los que son creación de Dios. Todos ellos son dioses falsos, y también se llevaron entre ellos el culto a la diosa madre y al hijo, que lo vemos en la actualidad, que cuando vino Cristo no llamó la atención, porque antes de que Cristo naciera de María, ya existía la adoración a la madre y al hijo, como lo es en nuestros días la adoración a María y la adoración a Jesús en imágenes. Nos vamos a percatar entonces que en Babilonia nació el zodiaco como sistema de adivinación. Dividieron el cielo en 12 partes y entonces los ligaron a los dioses en los que ellos creían y los pusieron por signo. Los sacerdotes caldeos enseñaban que el destino de cada persona estaba marcado por la posición de los astros al nacer. Sí, eran súper inteligentes, nadie lo puede dudar, pero para la maldad. Esta enseñanza pasó luego a Egipto, a Grecia, a Roma, y por último se encuentra en Roma papal. En Isaías 47, 13 al 14 nos dice lo siguiente la palabra de Dios: te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, o sea, como paja. Fuego los quemará. No salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Aquí nos podemos dar cuenta que en la actualidad el horóscopo famoso es un zodiaco y el principio es pagano, por no decir satánico. Ahora vamos a ver qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Dios quiere acaso que yo sepa qué va a pasar mañana? ¿Dios quiere que me angustie por lo que va a pasar mañana? Que me diga el zodiaco en el signo que según nací. Mañana ten mucho cuidado porque todo te va a salir mal. Entonces yo mañana voy a cerrar un gran negocio, pero como yo ya estoy
sometido a, a esa carta que me leyeron, astral, en la pantalla, en el internet, en mi aplicación, o sea, todo eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos angustiemos por el mañana. Veamos lo que dice Mateo 6:34. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Pues Dios me dice, me hace la recomendación, mira, no te angusties, no te preocupes, todo está en mis manos. Solamente pídeme a mí y yo veré por ti y por tus seres queridos. También podemos ver que en Egipto existió la cultura al dios solar, el culto al dios solar. Egipto heredó la religión astral de Babilonia y ahora vamos a conocer que el dios Ra, el dios Sol, fue el más importante. También le rendían culto a Tot, que no es primordialmente un dios lunar, pero también está asociado con la luna, la sabiduría, la escritura y la ciencia. Ustedes cuando busquen en cualquier cultura, se van a encontrar que siempre va a haber un dios de la sabiduría, de la escritura y de la ciencia. Ahora, vamos a ver también algo aquí diferente. También se adoraban a las estrellas, a Orión, Sirio, Venus, se adoraban otros dioses, Nut, Sechat, Honsu. Vamos a ir viendo un poquito acerca de cada uno de ellos. Orión, el dios Sa, representaba a Osiris, el dios de la resurrección y el más allá, y su cinturón señalaba la puerta al Duat, al inframundo. Sirio, la diosa Sobdet. Esta brillante estrella era personificada por esta diosa y su aparición marcaba el inicio de la inundación del Nilo, cuando el Nilo se encontraba lo más grande posible ese río. Ahora, la Vía Láctea era la personificación de la diosa Nut, quien cada noche tragaba al sol para dar a luz el nuevo amanecer, simbolizando la renovación de la vida. Venus era considerada la estrella solitaria o el dios de la mañana, también llamada por Horus. Qué curioso, ¿no? A Satanás se le conoce como la estrella de la mañana. Y Venus dice el dios de la mañana. De hecho tiene un simbolismo muy fuerte Venus con Lucifer. Otros dioses y los cielos. Nut era la diosa que personificaba el cielo, de cuya bóveda celeste nació el mundo y los dioses. Sechat, la diosa de la sabiduría y el conocimiento, asociada con las estrellas como una bibliotecaria celeste que organizaba el conocimiento cósmico. Honsu, el dios lunar, representado por el viaje mensual de la luna, que marcaba importantes ciclos para los egipcios. Los faraones eran considerados hijos del dios Sol o de Ra. Por eso, en el Éxodo, Dios golpeó directamente a los dioses de Egipto, incluyendo al sol, con la plaga de las tinieblas. Esto se encuentra registrado en Éxodo 10, 21 al 23. Y dice así: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz
en sus habitaciones. En Éxodo 12:12, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Podemos ver también que Israel tuvo la tentación de la adoración astral. Dios prohibió tajantemente adorar a los astros, pero Israel cayó muchas veces en esta idolatría. Lo vamos a ver en Deuteronomio 4:19. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Y aquí en Segunda de Reyes 23:5 nos dice: Josías quitó a los sacerdotes que quemaban incienso al sol, la luna y los signos del zodiaco. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. La escritora Elena G. de White nos dice lo siguiente: la oscura sombra de la apostasía cubría todo el país. Por todas partes podían verse imágenes de Baal y Astarte, que son imágenes de hombres, de mujeres. Dice: se multiplicaban los templos y los bosquecillos consagrados a los ídolos, y en ellos se adoraban las obras de las manos humanas. Lo que acabamos de decir, los santos, la Virgen, todo eso son creación de humanos. ¿Para qué? Para que tú sigas creyendo en ellos, para que sigas llenándote de figuras, de imágenes, tú le sigas pidiendo con una fe inquebrantable, pero dejas de pedirle al Dios verdadero. Dice aquí: el aire estaba contaminado por el humo de los sacrificios ofrecidos, no por el smog, no por los autos, porque ni había en ese entonces, sino por los sacrificios ofrecidos a esos dioses falsos. Las colinas y los valles repercutían con los clamores de embriaguez emitidos por un sacerdocio pagano que ofrecía sacrificios al sol, la luna y las estrellas. Esto se encuentra registrado en Profetas y Reyes en la página 115. También podemos ver que Grecia, Roma y el cristianismo apóstata, que adoptaron todos la astrología de Babilonia. Zeus es Júpiter, Apolo es el sol y Artemisa es la luna. Si ustedes buscan sus imágenes, tienen mucha semejanza con las imágenes que tienen en todos lados donde la adoración es politeísta. Los católicos, digan lo que digan, ellos son politeístas. Ellos no adoran a un solo Dios, ya que le rinden culto a las imágenes. Roma heredó esos dioses y convirtió el primer día de la semana, el domingo, en el día del sol, el día sagrado en honor al sol invicto. Con la apostasía cristiana, el culto al sol se infiltró en la iglesia, dando origen al cambio del día de reposo verdadero del sábado al domingo, del séptimo día al primer día de la semana. Ezequiel 8:16 nos dice: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol
postrándose hacia el oriente. La escritora Elena G. de White nos dice: Satanás indujo a los judíos antes del advenimiento de Cristo a que recargasen el sábado con las más rigurosas exacciones, de modo que su observancia fuese una pesada carga. Mientras que los cristianos seguían observando generalmente el domingo como día de fiesta alegre, el diablo los indujo a hacer del sábado un día de ayuno, de tristeza y de abatimiento, para hacer patente su odio hacia el judaísmo. Satanás procuró exaltar al sol como objeto de culto. Así introdujo el domingo en el cristianismo en lugar del sábado instituido por Dios. Esto se encuentra en Conflicto de los Siglos en la página 53. Ahora vamos a ver el disfraz moderno que utiliza la astrología, así como también todo lo que sea astrología, constelaciones familiares, todo lo que tenga que ver con los astros, todo lo que tenga que ver con las personas muertas, todo lo que tenga que ver con horóscopos, signos zodiacales, astrología, lectura de las cartas, constelaciones familiares, adivinación, agorero, sortílego, hechicero, encantador, adivino, mago y quien consulte a los muertos. A continuación, brevemente, vamos a ver a los adivinos. Es el intento de predecir el futuro por medios ocultos como la astrología, los horóscopos, el tarot, las cartas natales. Agorero es aquel que interpreta las señales, presagios o fenómenos naturales. Como en la actualidad hay quienes dicen que los eclipses, cometas o el movimiento de planetas determinan el destino de las naciones o de las personas. Sortílego, el que hace encantamiento o fórmulas mágicas, en este caso los amuletos, las pulseras contra la mala suerte y los rituales energéticos, magia blanca, magia negra, viene siendo lo mismo. Hechicero, el que invoca fuerzas ocultas para manipular personas o situaciones. Hoy lo que son las limpias, la santería, la astrología mezclada con magia blanca y magia negra. Adivino, toda práctica que busque guías en los muertos o espíritus en lugar de Dios. Hoy el espiritismo, canalización de energías, mediums, astrología kármica ligada a las vidas pasadas. Se presenta como una ciencia o terapia, pero en realidad es espiritismo. Se consulta a demonios disfrazados de energías o fuerzas cósmicas. O sea, ustedes van y traigan al abuelito, pónganlo en la silla, ahora pregúntale, reconcíliate con tu abuelito, ya está muerto, ya no se puede reconciliar. Esa persona lo único que está haciendo es siguiéndole el juego a Satanás. Deuteronomio 18, 10 al 12 nos dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Antes de que tomaran la tierra prometida, Dios les dijo esto. Y bueno, sabemos que los israelitas eran muy necios, eran muy tercos, no hacían caso, y entonces Dios los tenía que dejar en manos de las otras naciones
para que entendieran que era estar en manos de otras naciones con dioses falsos, como los que ellos adoraban en las ciudades de Israel. La escritora Elena de White nos dice, está haciendo creer al mundo, ¿quién? Satanás, que la Biblia no es inspirada ni mejor que un libro de cuentos cualquiera, mientras que trata de suplantarla con los fenómenos espiritistas. Mensajes selectos, tomo 2, página 219, en el párrafo 3. Ahora vamos a ver la aplicación pasada y también la aplicación actual. Babel, Egipto, Babilonia, Israel apóstata, Roma. Siempre el enemigo ha querido robar la adoración a Dios. Esto es en el pasado. Ahora vamos a ver la actualidad. Hoy muchos siguen creyendo en horóscopos, signos zodiacales, constelaciones familiares para entender su destino, para reconciliarse. Pero solo Dios conoce y dirige nuestro futuro. En Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, podemos concluir que la adoración a los astros es uno de los engaños más antiguos que Satanás ha utilizado. Recordemos el medium o el medio que Satanás utilizó para que Eva cayera en la trampa. No se le apareció Satanás, se le apareció en forma de un animal que era el más bello de la creación, porque ¿qué nos llama la atención? ¿Lo bueno o lo malo? Vemos una mujer fea, una bonita, nos llama la atención la mujer bonita. Esto no lo hago con un despotismo, simplemente una comparación. Entonces Eva quedó maravillada de ese ser, hablaba y dijo, oye, pues si tú que comiste, hablas y entonces yo voy a ser igual que Dios, bueno, pues vamos probando ese fruto y es por esa razón que hoy nos encontramos aquí. Pero no le podemos echar la culpa a Eva, porque cada uno de nosotros ha tenido la oportunidad de servir a Dios y no lo ha hecho. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Dios nos llama a rechazar todo culto a la creación y a mirar solo al Creador. Apocalipsis 14:7. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nosotros, para poder diferenciar del Dios creador de los falsos dioses o del Dios creado por el mismo hombre, lo que tenemos que hacer es irnos a Génesis 2:3, donde nos dice que Dios santificó, descansó y bendijo el séptimo día, que es el sábado. Entonces, si en la ley de Dios dice que el cuarto mandamiento hay que guardar el sábado, desde la puesta del sol a la puesta del sol, nosotros tenemos que ser obedientes para que nosotros podamos rendirle homenaje, honor, y la honra y la gloria sea para Dios y no el domingo, que es un día creado por el hombre, donde Jesús resucitó el primer día de la semana, pero en Levítico 23:15 nos dice que todas las fiestas de las primicias se celebraban un día después del sábado. Y ese día que Cristo resucitó, levantó a más de 400 muertos, por lo que fue la fiesta, el término, el símbolo de la fiesta de las primicias, era que Cristo sería levantado con las primicias para llevarlas al cielo. Y en ese momento ni estaba María,
ni estaba ninguno de los ángeles, ninguno de los santos. Por lo tanto, ya no ha habido otra resurrección especial. Entonces, María, los santos, Pablo, Pedro, Bernabé, Santiago, Juan, todos ellos están muertos esperando ser levantados en el día en que Cristo venga para dar el galardón, no para juzgar. Va a venir a dar un galardón. Bueno, pues hoy tendrás que decidir entre romper con toda la práctica del ocultismo, astrología, supersticiones y las terapias espiritistas. Juegos como la Ouija, juegos que los jóvenes o niños están jugando con demonios, tenemos que quitarlos porque realmente sí están jugando con demonios. Si tú ves a tu hijo que hay un juego donde aparecen demonios, no permitas que juegue eso. Tienes que estar al pendiente porque entonces, si tú no haces eso, tú estás pasando a tus hijos por ese fuego espiritual falso que solamente los llevará a ser rebeldes y a ser delincuentes en potencia, que al rato, como dice el dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos. Por lo tanto, en este momento, en donde quiera que te encuentres, rompe con todo eso, todas esas prácticas. Si te encuentras tatuado, si eres drogadicto, si eres alcohólico, si eres lujurioso, si eres pecador recalcitrante, si eres quien seas, asesino, secuestrador, lo que tú seas, si en este momento aceptas a Cristo como tu Salvador personal, como tu única luz y guía, Dios obrará en ti un corazón nuevo. Este es el compromiso para hoy. Señor, no quiero vivir bajo la autoridad del maligno. Quiero vivir bajo tu autoridad. Quiero ser feliz en esta tierra, aun a pesar de no tener dinero, aun a pesar de tener todo. Quiero ser feliz. Quiero tener paz y tranquilidad, no la que el mundo da, sino la que tú puedes darme. Te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados y dame esa paz que solamente tú puedes dar. Te lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre, el único mediador entre el Padre y la humanidad, Cristo Jesús. Amén. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchas bendiciones y como siempre les recordamos que nos regalen un like, se suscriban, lo compartan para que sea de bendición a más gente y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, tenemos la página en internet, tenemos también nuestro canal en YouTube y tenemos los grupos de WhatsApp. Como siempre, pedimos, deja tus comentarios, ya que son de utilidad para futuros temas, y te dejamos con esta canción hermosa. Muchas bendiciones. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque
es el día de tu salvación, deja que te limpie Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie